4 de la noche continuamos en Visión Central a través de Cable Visión TV. Agradeciendo a toda la gente que como siempre nos acompaña desde las 7 y hasta las 9 de la noche. Se avecinan nuevas manifestaciones. El año pasado se produjo una serie de protestas en muchas regiones del país, una crisis social que se desató luego que Dina Boluarte Segarra, la presidenta de la República, asumiera como tal cuando vacan a Pedro Castillo Terrones. Las protestas no se hicieron esperar, la gente empezó a marchar sobre todo en la parte sur del país, pidiendo la salida de Dina Boluarte, pidiendo el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la excarcelación de Pedro Castillo y, cómo no, el cambio de la Constitución. Pero que esto generó pérdidas económicas. Mucha gente ha estado preocupada, sobre todo las medianas, las pequeñas empresas que estimaban que sus ventas no iban a ser igual a los de los años anteriores, dado que se produjo una paralización justamente por estas protestas, donde se tomaron carreteras y se impidió libre tránsito de el transporte de carga pesada. Mucha gente, incluso vidas humanas se han perdido porque no pudieron transportarse, ¿no? Llegar a su lugar de destino. Vamos a conversar con Daniel Hermosa, él es el director de MIPES Unidas del Perú, para saber qué es lo que se piensa en este momento desde las medianas y pequeñas empresas respecto a esto, ¿no? Imagino que están ahora nuevamente con una alerta, con una preocupación de lo que puede ser, por lo que se anuncia que estas manifestaciones podrían ser peor que las del año pasado, ¿no? Que se dio una tregua por Navidad y por fin de año. Estamos con Daniel Hermosa, a quien le damos la bienvenida. Daniel, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Ya, gracias por la invitación. Un gusto verte. Y bueno, es cierto lo que estás señalando, ¿no? Hay una gran preocupación porque esta movilización, que al final termina en actos vandálicos y destrozo de la propiedad pública y privada, sea más cruento que el año pasado, ¿no? En vista de que esto, como tú, creo que toda la población se ha dado cuenta, no persigue un fin reivindicativo, este es un fin político, ¿no? Porque hay que saber diferenciar las reivindicaciones, como la que tuvimos nosotros hace un par de meses. Recordarás la marcha que hizo Gamarra y muchos gremios de las MIPES, que fuimos al Congreso, ¿no? Teniendo como resultado 0 víctimas mortales, 0 destrozo de públicos y privados, 0 encarcelados, ¿cierto? ¿Por qué? Fuimos a hacer una protesta que nos ampara la Constitución en favor de que el Estado y el Congreso viera con más atención la problemática de las MIPES. Pero lo que estamos viviendo el día de hoy, estimado Jack, ya trasciende en la protesta, digamos, necesaria del pueblo a hacer realmente una movilización política en busca de una constituyente que no pudieron lograr con los votos en el Congreso, ¿cierto? Entonces estamos viviendo un momento demasiado complicado como para que la lógica en un debate, en una discusión, pueda ser la que prime, porque la lógica me dice, oye, no estamos en un momento constituyente, no es necesario abrir un debate y tampoco es necesario acelerar los procesos electorales porque a un grupo de personas se le ha antojado, ¿cierto? Fíjate, nosotros lamentamos que este gobierno se haya declarado de transición, mi estimado Jack, porque recuerda, cuando alguien está en transición, eso quiere decir que alguien va a venir y tú ya no puedes tomar decisiones de grandes políticas o grandes cambios estructurales porque ya estás pues de salida, ¿cierto? Entonces vamos a perder no solamente 6 años, que ya lo perdemos desde el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, y los 6 presidentes que hemos tenido en 6 años, ¿no? Sino vamos a tener 1 año y medio más de pérdida de toma de decisiones importantes para el país. Desde ya esto viene afectando, Daniel. Ahora, como para hacer una estimación, un cálculo de lo que podría suceder en las próximas semanas con estas manifestaciones que se reinician y que desde ya se anuncian podrían ser más caóticas que las del año pasado. ¿Cuánto se perdió económicamente? ¿Cuánto se dejó de vender? Porque se hacían cálculos, estimaciones de que las ventas iban a ser incluso hasta un 35% menor o quizá hasta más en la campaña navideña, en la campaña de fin de año. ¿Se logró vender como se esperaba? ¿Cuánto ha sido la pérdida, Daniel? Bueno, mira, realmente todavía no tenemos un resultado final, pero las pérdidas definitivamente pasan alrededor de los 3.500 millones de soles, ¿no? Podría llegar un poco más.
¿no? Esto sumado a la pérdida de patrimonio, ¿cierto? Que ha sido destruido, lunas, vidrio, o sea, una serie de cosas que han traído como consecuencia esta crisis social política. Realmente es una crisis política, ¿no? No podríamos llamarla social, porque no está la mayoría de la sociedad enardecida por lo que reclama este grupo de peruanos, ¿no? Que esperemos que se controlen, porque finalmente lo más lamentable podría ser perder vidas. Fíjate, los sectores más afectados han sido obviamente confeccionistas. Has visto que Gamarra ha tenido que prácticamente regalar el producto, ¿no?, a menor precio del costo para poder recuperar el capital. Tenemos que recordar, ya que lo hemos conversado muchas veces, lamentablemente la banca no llega a todas las MIPES, y muchas MIPES tienen que recurrir a los préstamos informales. Sí. Y tú sabes muy bien que las garantías de los préstamos informales, lamentablemente, en muchos casos es la vida, ¿no? Entonces, esta desesperación por recuperar el capital prestado ha hecho pues que Gamarra y casi todos los sectores de la producción tenga que verse obligado a vender mucho más barato. Justo leía los mensajes que están inclusive en nuestras bodegueras, de la Asociación de Mujeres Bodegueras, totalmente desesperadas porque compraron, porque a ellas no les dan pues a consignación como se lo dan a WOM, o se lo dan a las cadenas de supermercado. A ellas le dan chin al costado y se han quedado pues con, ¿qué te digo?, 90% de la inversión que ellas han hecho, por ejemplo, en el tema de los panetones, que no ha habido pues venta, ¿no? Ahora están pensando, y espero que los amigos que nos estén escuchando no compren sus panetones en los supermercados, porque esos son a consignación. Compren en las bodegas. Ahora que se viene la bajada de Reyes, pues hagamos cuenta de que podemos adquirir productos en nuestras bodegas, ¿no? Porque realmente ellas no saben qué hacer con eso, ¿no? Están cortándolas en pedacitos, están haciendo promociones. Realmente es lamentable esta crisis política. De poder recuperar, ¿no?, su inversión. Es terrible, ya. Justamente, es Daniel, terrible. Yo escuchaba a los empresarios de Gamarra previo a la Navidad que decían, ¿no? No esperamos ya ahora ganancias, lo que solamente esperamos es recuperar lo que hemos invertido, porque a eso solamente estamos aspirando, dada la situación. Las ventas han bajado y estamos ya a pocos días de la Navidad, entonces solamente lo que quiero yo es recuperar mi inversión, ya no, y por lo que estoy vendiendo al mismo precio. Uno, dos, sobre las bodegueras, nos hablabas tú, Daniel. Eso me está preocupando en este momento, porque tú sabes, en una situación como esta se genera la especulación de precios, y espero esta vez no sea así. Sin embargo, hoy que hemos ido recorriendo los mercados de Lima Este, nos hemos topado con la preocupación justamente de la gente, con un mensaje que corría, ¿no?, por todas voces, de que mañana, por ejemplo, el mercado mayorista iba a cerrar, pero yo quiero decir a la población, a la gente, que el mercado mayorista que está en Santa Anita va a funcionar, pero la gente entraba en una desesperación tratando de comprar todo a su paso, y eso obviamente genera, justamente yo te decía, especulación de precios, y se empieza a encarecer los productos. No sé cómo es en el caso de los bodegueros, Daniel. Bueno, los bodegueros sí están abasteciéndose. Yo, como te digo, tenemos una red importantísima, que tenemos información de todo el Perú. Se escriben del Cusco. Bueno, tú conoces muy bien la operatividad de Agremuk, y ahí tenemos la información a nivel nacional a tiempo real, ¿cierto? Y nos informan cómo están los stocks, los precios. Ellas mismas comentan los precios. Subió un poquito la cerveza, los panetones no se venden, escasez en tal producto. O sea, realmente tenemos información muy, muy importante, pero que también nos dice una cosa: estamos en un momento muy complicado donde las ventas han caído. Recordemos que hay un informe que ha salido hace una semana que habla de que el 35 se ha incrementado 35% el consumo en supermercados por el uso de la tarjetita, ¿cierto? Entonces las bodegas están tratando de evolucionar, muchas de ellas, para poder seguir manteniendo a sus clientes, que hoy se ven en la necesidad de comprar alimentos al crédito, ¿cierto? Nuestra clase media, estimado Jack, está muy golpeada, ¿cierto? Y no ha habido ninguna medida, digamos, de reactivación para la clase media. Nos hemos enfocado en los bonos, que me parece muy bien, ¿cierto? Créditos que no han sido muy bien orientados o han estado demasiado circunscritos a los clientes de los bancos, y no se han dado el paso de abrir a nuevos clientes,
por lo cual el financiamiento no ha llegado pues, a sectores realmente vulnerables. Entonces me refiero al de la micro y pequeña empresa y que finalmente compone esa clase media, ¿no? Los emprendedores, los empresarios son nuestra clase media, ¿cierto? Que se ve en este momento con sus ingresos deteriorados y eso también obliga ya a tener que prescindir de trabajadores para poder sobrevivir. Entonces, este círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está haciendo mucho daño a la economía. Las medidas que ha tomado el actual ministro me parecen adecuadas. Esperemos que efectivamente en las próximas semanas se pague, por ejemplo, el FONAVI. Son 2.000 millones que han anunciado que tienen y sería pues espectacular que eso ingrese al mercado del consumo. También queremos agradecer a los peruanos en el exterior que han hecho un esfuerzo supremo. Casi 3.500 millones de dólares han remesado durante el 2022. Entonces, eso también ha ayudado al consumo. O sea, te juro por Dios que hay tantas cosas que están pasando buenas en el Perú que no se hablan, ¿cierto? Pero estamos hablando de estas malas, ¿no? Que son ideas trasnochadas de un grupo de políticos ideologizados que solamente creen que cambiando la Constitución se va a solucionar el problema del Perú. El problema del Perú, mi estimado Jack, es gestión y es apoyo a los emprendedores. La única manera de generar riqueza es a través de las empresas. No han inventado otra. A través de esas empresas, las extractivas, las comercializadoras, las transformadoras. Y con Dina Boluarte, porque conversábamos anteriormente, Daniel, y ustedes desde las MIPES expresaban justamente un malestar y preocupación por la forma en la que Pedro Castillo estaba conduciendo el destino del país, ¿no? Y que afectaba seriamente a los emprendedores. ¿Con Dina Boluarte están más tranquilos? ¿La preocupación sigue siendo igual o es más grande la preocupación? Yo creo que es más grande, no por ella misma, porque ha dado algunos síntomas o algunos indicadores de que quiere hacer un gobierno lo que le toque de manera, digamos, razonable, ¿no? El gobierno de Castillo ha sido un desgobierno, ha tenido otras intenciones que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? O sea, no había una voluntad de gobernar, sino más bien de generar y agudizar las famosas contradicciones, que es finalmente lo que estamos viendo el día de hoy. Afortunadamente no duró un poquito más, porque si no, de repente la situación hubiera sido distinta. Ahora, lo lamentable es que estamos entrando a un proceso electoral ya, ¿cierto? Ya ese proceso electoral está acá nomás, ¿cierto? Entonces, no sabemos quién va a ganar. El Perú es pues, sumamente interesante, nadie se aburre en el Perú, porque todos los días pasa algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué certeza tenemos de que no una posición ultrista gane y sea presidente el próximo año? Ninguna. Y vemos a nuestros políticos peleándose entre ellos. Entonces, o compitiendo de manera descarnada cuando deberíamos tener una posición única, sobre lo que aspiramos, la gente por lo menos que entiende que no va a haber inversión hasta julio del próximo año. Ya está confirmado. No va a haber $1 de inversión nueva en el Perú hasta que no sepamos quién es el presidente. Si esto se hubiera postergado hasta el 2026 como correspondía, hubiera tenido tiempo de gobernar años, ¿cierto? Antes de entrar a la etapa electoral. Lamentablemente no, pues lo han agarrado estos revoltosos de la ñata al Congreso y a la presidenta Boluarte y los ha puesto en esta posición, ¿cierto?, de anunciar un proceso electoral que va a traer un enfriamiento de la economía. Por más que salgan los economistas bien rankeados, que ya sabemos quiénes son, a decir, no, hay expectativas de crecimiento. No va a haber en ningún país genera algún tipo de inversión, y menos el Perú con esta crisis que vivimos, mientras no haya estabilidad política. Y el anunciar una elección, sí, claro, justamente es eso, generar esta inestabilidad. Y lo dices tú como director de MIPES Unidas del Perú, que asocia justamente a toda la gente emprendedora, y que es justamente este sector que mueve grandemente la economía en el país, Daniel. Efectivamente, Jack. Nosotros, junto con el sector minero, que probablemente es el que jala mejor el ferrocarril del desarrollo, ¿cierto? Nosotros estamos ahí, nosotros empujando con más o menos un 20% del PBI y contribuyendo a que el Estado tenga los recursos para luchar contra la pobreza. Contribuimos con el 90% del empleo, tanto formal como informal, lamentablemente más informal que formal, pero lo contribuimos con las iniciativas empresariales, ¿no?, que se hacen. Entonces, yo creo que somos un sector que estamos contribuyendo muchísimo a la paz y a la estabilidad del país,
¿no? Lamentablemente hoy vulnerada por esta gente fanática que cree que imponer las ideas a través de la violencia es el camino para lograr sus objetivos. Yo creo que sí, seguramente pues a comienzos de la década del siglo pasado, ¿no? Pero hoy día tenemos la posibilidad de dialogar, conversar, de discutir, de debatir, que se abra el parque universitario como antiguamente debatían los estudiantes universitarios sobre política, ¿cierto? Porque parece que lo necesitan. Hoy día la gente necesita conversar y no lo estamos haciendo. Daniel, no sabemos ni hablar ni podemos escuchar. Ahora, ¿me podrías asegurar, Daniel, sobre el abastecimiento? O sea, tú que estás siempre en contacto con los bodegueros, las mujeres bodegueras en el país, ¿hay abastecimiento al menos para esta semana? Porque esa es la preocupación que nos llegan a través de nuestros teléfonos, de que de pronto ahora que se inician estas manifestaciones seguramente pueden haber bloqueo de carreteras y no va a ingresar la producción, todo va a encarecer. ¿Qué es lo que te han comentado los bodegueros o bodegueras? ¿Hay abastecimiento al menos para los días de esta semana? Bueno, han tomado previsiones, ¿no? Estos señores revoltosos han anunciado el paro, le han puesto la fecha, y por supuesto todas las bodegas se han puesto a proveerse de alimentos y de stock, que saben que es el que más usualmente se usa. Así que no hay problema por ese lado, ¿no? No se desesperen en salir corriendo a abastecerse, porque lo que van a generar es escasez, pues van a tener, pues, no sé, 20 kilos de arroz, cuando ustedes normalmente compraban 5, ¿no? Entonces van a generar definitivamente una falta de alimentos, que va a ser rápidamente suplida, porque también el Estado está notificado, el Ejército, la Policía, la cual nosotros respaldamos, porque ellos son los que tienen que defendernos a nosotros, ¿cierto?, de estas posiciones trasnochadas y ultristas, que lo que buscan es destruir la economía. No puede ser posible, estimado Díaz, que Las Bambas esté sin poder sacar su producción desde octubre del año pasado, ¿cierto? Porque a un distrito del Cusco se le ha ocurrido de que ellos tienen que darle plata, ¿no? Yo pienso de que, creo que alguna vez lo comentamos, ¿no? La oficina de Las Bambas se encuentra en Surco, entonces que Surco también pida canon, pues, ¿no? Como la empresa está ahí, que pida canon. Eso es absurdo, ¿cierto? Entonces yo realmente creo de que tenemos que ir rápidamente construyendo civismo en el Perú, ¿no? Que amemos al Perú, tenemos que volver a querer a nuestro país, porque eso es lo que está pasando de que había una ausencia. Y por supuesto, también tenemos que ver que el Congreso haga lo suyo. Ya lo hemos conversado cientos de veces, ¿cierto? De proyectos de ley como el que tú conoces, de la valla eléctrica, que ya cumplió 2 años, y hasta ahora no lo dan, ¿cierto? Y nos han sacado a nuestros pobres jubilados, enfrentándonos con las MIPES como si nosotros quisiéramos hacerle daño a nuestros jubilados. Realmente es un tema que me gustaría conversar en algún momento de tu programa. ¿No? Seguramente vamos a seguir hablándolo. Y romper los mitos. Y romper los mitos. Voy a finalizar esta conversación, Daniel, contigo, agradeciendo justamente tu participación, tu amabilidad para poder atendernos. Respecto a ver, termina una campaña e inicia otra de forma inmediata, ¿no? Y a estas alturas del partido ya acabó la campaña navideña, la de fin de año, y ya se alista, recordando años anteriores, la campaña escolar, ¿no? ¿Cómo va eso? Teniendo en cuenta el contexto en el que estamos en este momento. ¿Se están agilizando las cosas? ¿Hay acaso un desánimo para la campaña escolar? ¿Cuál es la proyección que se tiene para este 2023? Nosotros habíamos propuesto al Ministerio de Economía, al Ministerio de Producción, de que este año se trabajara Compras Mi Perú para abastecer los uniformes, en vista de que nuestros estudiantes, la familia de nuestros estudiantes, se encuentran bastante golpeadas por la crisis económica. Pues tú no puedes obligar a comprar uniformes cuando realmente lo importante es que el alumno asista, así sea vestido con ropa de calle, ¿cierto? Pero yo creo que es obligación del Estado no solamente darle los libros, los cuadernos, sino también darle la vestimenta, el calzado, la camisa, la chompa, para que nuestros estudiantes vayan correctamente y sobre todo sientan el respaldo del Estado. Lamentablemente no ha habido esa voluntad del gobierno. Entonces la campaña escolar va a estar por cuenta y riesgo de los padres de familia, que en este momento, como te repito, está en una situación bastante complicada. Sé por nuestra amiga Susana Saldaña que van a sacar unos precios, pero así súper bajos, ¿cierto? Para que
todos los estudiantes vayan correctamente uniformados y sientan que hay un esfuerzo del sector privado y también de sus padres para que puedan asistir al colegio como debe ser, como todo estudiante aspira a ser, ¿cierto? Llegar bien con su uniforme, con sus cuadernos y ponerse a estudiar por el país. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Este gobierno de transición, lamentablemente, ¿cierto? Tiene la voluntad de hacer algunas cosas. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Hemos tenido ya reuniones con el ministro de MIA y con la ministra de Producción. Hay la mejor predisposición. Nosotros hemos planteado un plan de emergencia o de salvataje, ¿cierto? Y un plan de corto plazo, porque no hay largo plazo, pues este gobierno se acaba el próximo año. Entonces, un plan de corto plazo que más que un plan que ejecuten ellos, sirva para entregárselo al próximo presidente o presidenta, no sé qué será, ¿cierto? Nada, nunca se sabe, ¿no? Entonces, se les pueda entregar un plan para que lo ejecuten de inmediato. Este proceso de aprendizaje cada 5 años, que ya no es cada 5, sino cada año, pues hemos tenido 6 presidentes en 6 años, ¿no? Hace que la economía se paralice. Sí, ojalá esta situación vaya a variar y se consiga el apoyo que necesitan las MIPES en el país. Daniel, muy amable de tu parte por atendernos. Gracias. Gracias, Jack. Gracias por el apoyo, la prensa, muy agradecido. Y ojalá que este 23 para todos sea un mejor año. Hay que seguir adelante. Muy bien, feliz 2023. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas de Perú, conversando en Visión Central, aquí en Cable Visión TV. Tengo que hacer una pausa, mientras tanto voy disfrutando de mi rico café y regresamos ya con la última parte de Visión Central. Ya volvemos.